Estimados alumnos, en esta oportunidad tenemos el caso de un experimento realizado por un profesor de física que consiste en dejarse caer desde un helicóptero ubicado a una altura de 1500 metros. Se sabe que durante 8 segundos cae libremente para luego abrir su paracaídas y experimentar una aceleración constante dirigida hacia arriba y de magnitud 15 metros sobre segundo al cuadrado, para que reduzca su velocidad hasta 5 metros por segundo dirigida hacia abajo, el mismo que mantiene constante hasta llegar al suelo. En la parte A del problema se pide determinar con qué rapidez logra terminar los 8 primeros segundos de su caída. En la parte B se pide determinar cuánto tiempo mantuvo la aceleración constante de 15 metros sobre segundo al cuadrado. En la parte C se pide calcular la distancia que recorrió mientras mantuvo constante la aceleración de la parte B. Y finalmente, en la parte D, se pide calcular qué tiempo le tomó descender con movimiento uniforme en este experimento. Creo conveniente elaborar un esquema en donde nuestra estrategia consistirá en indicar que el eje Y tiene dirección positiva hacia abajo. Esto de ninguna manera modificará los resultados físicos que obtendremos al desarrollar el problema en esta forma. Observemos que el movimiento vertical se lleva a cabo por etapas. En la primera de ellas, de A hacia B, se trata de una caída libre, donde el paracaidista adquiere un movimiento acelerado que le permite llegar al punto B con una velocidad v sub b, la misma que se verá afectada por una aceleración A dirigida hacia arriba, que por estar en contra de la velocidad la reducirá, hasta que al llegar al punto C la velocidad habría disminuido, y desde el punto C hasta el punto D este movimiento se convierte en un movimiento uniforme, dado de que la velocidad adquirida en el punto C se mantiene constante. Se han indicado a la derecha los tiempos empleados en cada una de estas etapas, como T1, T2 y T3. Asimismo, se han señalado los desplazamientos delta de Y1, delta de Y2 y delta de Y3 para las etapas AB, BC y CD respectivamente. Observemos asimismo que la suma de todos estos desplazamientos nos debe dar 1500 metros, que es la altura desde la cual se soltó el paracaidista. Hemos indicado entonces la dirección positiva hacia abajo para y resolveremos el problema por etapas. Para el trayecto AB y dar respuesta a la parte A del problema, reconocemos que se trata de una caída libre, vertical, donde la velocidad inicial, es decir, la velocidad en el punto A, vale 0, y el tiempo del recorrido es de 8 segundos. Para esta etapa aplicaremos la ecuación de la velocidad, que establece lo siguiente. La velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Observemos que en este caso el signo de la aceleración de la gravedad es positivo porque está dirigida hacia la dirección positiva del eje Y que hemos indicado. Eliminando la velocidad inicial por ser 0, tendríamos que la velocidad alcanzada en el punto B es igual a la aceleración de la gravedad 9,81 multiplicada por el tiempo de esta etapa, que es de 8 segundos. Efectuando las operaciones indicadas, obtenemos que el valor aproximado a 3 cifras significativas es de 78,5 metros por segundo. Aprovecharemos este trayecto también para determinar el desplazamiento realizado en el trayecto AB. El desplazamiento lo determinaremos aplicando la ecuación del desplazamiento, precisamente, que establece que el desplazamiento Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sabiendo que la velocidad inicial es 0, eliminamos el primero de los términos y sustituyendo los valores para la aceleración de la gravedad 9,81 y para el tiempo 8, efectuando las operaciones indicadas, encontramos que el desplazamiento realizado en el trayecto AB
es de 314 metros aproximadamente. Para la parte B, debemos reconocer que el movimiento se llevó a cabo de modo rectilíneo y con una aceleración que se mantuvo constante. En consecuencia, el movimiento de B a C es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde podemos reconocer los datos, que la velocidad inicial, es decir, la velocidad en el punto B, es de 78,5 metros por segundo. La aceleración, en este caso por apuntar hacia arriba en la dirección negativa del eje Y, será de menos 15 metros sobre segundo al cuadrado. Y la velocidad final, es decir, la velocidad en el punto C en este trayecto, es de 5 metros por segundo por condición del problema. Aplicando la ecuación que define a la velocidad en el MRV, esta es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sustituyendo los datos, es decir, la velocidad final igual a 5, la velocidad inicial igual a 78,5 y la aceleración menos 15 multiplicada por el tiempo t2 que queremos determinar, efectuamos las operaciones indicadas y al despejar encontramos que el tiempo empleado en este recorrido fue de 4,90 segundos. Para la parte C, determinaremos el desplazamiento delta de Y2 aplicando en este caso la ecuación de los cuadrados de la velocidad. En este caso, la velocidad final al cuadrado en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento delta de Y. Tengamos en cuenta que en este caso, el trayecto BC presenta una aceleración dirigida hacia arriba. De modo que al sustituir los datos, la velocidad final es 5, la velocidad inicial 78,5 y la aceleración menos 15. Efectuando las operaciones indicadas y despejando delta de Y2, encontramos que el desplazamiento en el segundo trayecto BC es de 205 metros aproximadamente. Para la parte D, en el trayecto CD, el paracaidista mantiene una velocidad constante y si el trayecto es rectilíneo, diremos que el movimiento que presenta es un movimiento rectilíneo uniforme, donde el desplazamiento delta de Y3 lo determinaremos de este modo. Al total del recorrido 1500 metros, le restamos los desplazamientos realizados en las dos primeras etapas, es decir, delta de Y1 y delta de Y2. Al sustituir los datos y efectuar las operaciones indicadas, encontramos que el desplazamiento en la última etapa es de 981 metros. Pues bien, por tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme, aplicamos la ecuación del desplazamiento que rige este movimiento. Y así, el desplazamiento delta de Y3 será igual a la velocidad adquirida en el punto C multiplicada por el tiempo t3 que pretendemos calcular. Y así, al reemplazar los datos, encontramos que 981 por parte del desplazamiento es igual a 5 por parte de la velocidad multiplicado por el tiempo t3. Despejamos y encontramos que el tiempo t3 es aproximadamente 196 segundos. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, me despido hasta una siguiente oportunidad.